Diseño de la investigación. ¿Qué es un diseño de la investigación? Una vez elaborado el planteamiento del problema, se definió el alcance inicial de la investigación y se formularon las hipótesis. El investigador debe visualizar la manera práctica de responder a las preguntas de investigación además de cubrir los objetivos fijados. Diseño. Se refiere al plan o estrategia concebida para obtener la información que se desea. La precisión, amplitud o profundidad de la información obtenida varía en función del diseño elegido. Tipos de diseño en el proceso cuantitativo. 1. Investigación experimental. Puede dividirse en preexperimentos, experimentos puros y cuasi experimentos. 2. Investigación no experimental. Diseños transversales y diseños longitudinales, diseños experimentales. ¿Qué es un experimento? Acepción general. Se refiere a elegir o realizar una acción y después observar las consecuencias. La esencia de esta concepción del experimento es que requiere la manipulación intencional de una acción para analizar sus posibles resultados. Punto. ¿Qué es un experimento? Acepción particular. Se refiere a un estudio en el que se manipulan intencionalmente una o más variables independientes, supuestas causas, antecedentes, para analizar las consecuencias que la manipulación tiene sobre una o más variables dependientes, supuestos efectos, consecuentes, dentro de una situación de control para el investigador. Causa-efecto. Variable independiente. Variable dependiente. XY. Creswell denomina los experimentos como estudios de intervención, porque un investigador genera una situación que trata de explicar cómo afecta a quienes participan en ella en comparación con quienes no lo hacen. Los experimentos manipulan tratamientos, estímulos, influencias o intervenciones, denominadas variables independientes, para observar sus efectos sobre otras variables, las dependientes, en una situación de control. Concepto de experimento. Situación de control en la cual se manipulan, de manera intencional, una o más variables independientes, causas, para analizar las consecuencias de tal manipulación sobre una o más variables dependientes, efectos. El primer requisito de un experimento. El primer requisito es la manipulación intencional de una o más variables independientes. La variable independiente es la que se considera como supuesta causa en una relación entre variables, es la condición antecedente y al efecto provocado por dicha causa se le denomina variable dependiente, consecuente. 1. Que anteceda a la dependiente. 2. Que varía o se manipulada y. Un experimento se lleva a cabo para analizar si una o más variables independientes afectan a una o más variables dependientes y por qué lo hacen. En un experimento para que una variable se considere como independiente debe cumplir tres requisitos. 1. Que anteceda a la dependiente. 2. Que varía o se manipulada y. 3. Que esta variación pueda controlarse. Una variable dependiente no se manipula, sino que se mide para ver el efecto que la manipulación de la variable independiente tiene en ella. Segundo requisito de un experimento. El segundo requisito consiste en medir el efecto que la variable independiente tiene en la variable dependiente. Como en la variable dependiente se observa el efecto, la medición debe ser válida y confiable. ¿Cuántas variables independientes y dependientes deben incluirse en un experimento? No hay reglas para ello, depende de cómo se haya planteado el problema de investigación y de las limitaciones que existan. ¿Cuál es el tercer requisito de un experimento? El control o la validez interna de la situación experimental. Validez interna, es el grado de confianza que se tiene de que los resultados del experimento se interpreten adecuadamente y sean válidos, se logra cuando hay control. Diseños no experimentales. ¿Qué es la investigación no experimental cuantitativa? Son estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que solo se observan los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos. Son estudios donde no hacemos variar en forma intencional las variables independientes para ver su efecto sobre otras variables. Lo que hacemos en investigación no experimental es observar fenómenos tal como se dan en su contexto natural, para posteriormente analizarlos. Sobre diseños no experimentales. En un estudio no experimental no se construye ninguna situación sino que se observan situaciones ya existentes no provocadas intencionalmente en la investigación por quien la realiza. En la investigación no experimental las variables independientes ocurren y no es posible manipularlas,
No se tiene control directo ni se puede influir sobre ellas, porque ya sucedieron al igual que sus efectos. Diferencias entre estudios. Diferencias entre estudios. Ejemplo, el efecto que produce el consumo de alcohol sobre los reflejos humanos. En un estudio experimental, el investigador podría evaluar un grupo donde los participantes ingieran un elevado volumen de alcohol, un grupo que ingiriera a nivel medio, un grupo que tomara poco y otro que no tomara nada para medir la calidad de la respuesta de los reflejos en cada grupo. En un estudio no experimental, el investigador podría acudir a lugares donde se localicen distintas personas con diferentes consumos de alcohol y llevaría a cabo sus comparaciones. Diferencias entre estudios. Diferencias entre estudios. En un estudio experimental, se construye el contexto y se manipula de manera intencional a la variable independiente, en este caso el consumo de alcohol. Después se observa el efecto de esta manipulación sobre la variable dependiente, que sería la calidad de los reflejos. Es decir, el investigador influyó directamente en el grado de consumo de alcohol de los participantes. En un estudio no experimental, no hay ni manipulación de intencional ni asignación al azar. Los sujetos ya habían consumido cierto nivel de alcohol y en este hecho el investigador no tuvo nada que ver, no influyó en la cantidad de consumo de alcohol de los participantes. Era una situación que ya existía, ajena al control directo que hay en un experimento. Ejemplo. Experimento: hacer enojar intencionalmente a una persona y ver sus reacciones. No experimento: ver las reacciones de esa persona cuando llega enojada. Tipos de diseños no experimentales. Diseño transeccional o transversal. Exploratorios. Descriptivos. Investigación. No experimental. Correlacionales. Causales. Diseños longitudinales, diseño transeccional o transversal. Recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. Es como tomar una fotografía de algo que sucede. Investigar el número de empleados, desempleados y subempleados en la ciudad en cierto momento. Medir las percepciones y actitudes de mujeres jóvenes que fueron abusadas sexualmente en el último mes en una urbe latinoamericana. PAC 152. La recolección de datos ocurre en un momento único. Los diseños transeccionales o transversales se clasifican en diseños transeccionales exploratorios. Su propósito es comenzar a conocer una variable o un conjunto de variables, una comunidad, un contexto, un evento, una situación. Se trata de una exploración de iniciar en un momento específico. Por lo general se aplican a problemas de investigación nuevos o poco conocidos. Los diseños transeccionales o transversales se clasifican en 2. Diseños transeccionales descriptivos. Tiene como objetivo indagar la incidencia de las modalidades o niveles de una o más variables en una población. El procedimiento consiste en ubicar en una o diversas variables a un grupo de personas u otros seres vivos, objetos, situaciones, contextos, fenómenos, comunidades y así proporcionar su descripción. Son por tanto estudios puramente descriptivos y cuando establecen hipótesis, estas son también descriptivas, de pronóstico de una cifra o valores. Los diseños transeccionales o transversales se clasifican en 3. Diseños transeccionales correlacionales, causales. Describen relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables en un momento determinado. A veces únicamente en términos correlacionales, otras en función de la relación causa-efecto, causales. Clasificación de los diseños no experimentales. 1. Diseños transeccionales o transversales. 2. Diseños longitudinales. Son estudios que recolectan datos a través del tiempo en puntos o periodos para hacer inferencias respecto al cambio, sus causas y sus efectos. Un investigador busca analizar cómo evolucionan los niveles de empleo durante 5 años en una ciudad. Los estudios longitudinales son estudios de seguimiento. Los diseños longitudinales se clasifican en diseños de tendencia, trend. Son aquellos que analizan cambios a través del tiempo, en categorías, conceptos, variables o sus relaciones, dentro de alguna población en general. Su característica distintiva es que la atención se centra en la población. 2. Diseños de análisis evolutivo de grupos.
Se examinan cambios a través del tiempo en subpoblaciones o grupos específicos. Su atención son los grupos de individuos vinculados de alguna manera por una característica en común, generalmente la edad o la época. Ambas clases de diseño monitorean cambios en una población o subpoblación a través del tiempo, usando una serie de muestras que abarcan a diferentes participantes en cada ocasión, pero en los primeros la población es la misma y en los segundos se toma como universo a los sobrevivientes de la población. Los diseños longitudinales se clasifican en 3. Diseños longitudinales panel. Aquí un grupo de participantes es medido u observado en todos los tiempos o momentos, es decir, toda una población o grupo es seguido a través del tiempo. En los diseños panel se tiene la ventaja de que, además de conocer los cambios grupales, se conocen los cambios individuales. Se sabe qué casos específicos introducen el cambio. La desventaja es que a veces resulta muy difícil obtener con exactitud a los mismos participantes para una segunda medición u observaciones subsecuentes. Los diseños longitudinales recolectan datos sobre categorías, sucesos, comunidades, contextos, variables o sus relaciones, en dos o más momentos, para evaluar el cambio de estas. Ya sea al tomar a una población, diseños de tendencia o trends, a una subpoblación, diseños de análisis evolutivo de un grupo, o a los mismos participantes, diseños panel. Ejemplos: investigación. Incidencia de programas de capacitación en las microempresas. Enfoque cuantitativo. Tipo: exploratorio descriptivo. Se describe cuando se categoriza o se caracteriza. Hipótesis: la capacitación mejora el desempeño de los empleados. Diseño: no experimental. Tiempo: transversal descriptivo. Ejemplos: investigación. Estudio de factibilidad para la creación de una empresa exportadora. Enfoque mixto. Tipo: descriptivo. Diseño: no experimental. Tiempo: transversal descriptivo. Ejemplos: investigación. Opinión de los habitantes de Santa Rosa con respecto al sistema de agua. Enfoque cualitativo. Tipo: descriptivo. Diseño: no experimental. Tiempo: transversal descriptivo. Ejemplos: investigación. Análisis para el establecimiento de una bolsa de empleo para pasantes de la carrera y egresados del CUROC. Enfoque mixto. Tipo: exploratorio descriptivo. Diseño: no experimental. Tiempo: transversal descriptivo. Hipótesis correlacional: ¿qué relación tiene? Hipótesis explicativa: cuando estudiamos 4 horas antes del examen sacamos 90%. Se elabora cuando se logra explicar de forma exhaustiva algo. Hipótesis descriptiva: ¿qué repercusión tiene?